Perfecto. Ok. Esto que empieza aquí por el número 11 es porque acuérdense que en este apartado, que es la función del obrador de milagros, esto es el punto A, o sea, es de las pocas partes del texto que tiene subdivisiones. Entonces, si bien es el primer principio especial de los obradores de milagros, corresponde al punto anterior, entonces por eso nos pone 11, ¿no? Como párrafo 11. Pero no es que me faltó una parte, sino que viene así. Aquí no me tengo que perdonar, está bien hecho. Ok, entonces, número 11, que es el primer principio especial de los obradores de milagros. Dice, el milagro elimina la necesidad de tener preocupaciones de rango inferior. Ay, a mí esto sinceramente me da como un alivio, porque el texto nos quiere llevar, Jesús nos quiere llevar en un curso de milagros a que nos demos cuenta que realmente en este mundo, en nuestra experiencia humana, no hay nada que valga tanto la pena como para perder nuestra paz y que nuestro objetivo es la paz. Y el milagro es la corrección, estamos en una falta de paz, el milagro es la corrección en la causa, en la mente de esa falta de paz. Entonces, por supuesto, el milagro elimina la necesidad de tener preocupaciones de rango inferior. Pero fíjense que si nos vamos un poco más para allá, a analizar un poquito esto, no voy a analizar todas las líneas tan a fondo porque si no es que no terminamos en 3 años, ¿no? Pero un curso de milagros es un poco así. Fíjense, elimina la necesidad de tener preocupaciones de rango inferior. ¿Cómo es eso de la necesidad? El ego, para hacer real su sistema de pensamiento y para sostenerlo eternamente, tiene esa necesidad. Él necesita de que nosotros estemos preocupados. Y por eso está en una percepción errónea de todo y todo nos lleva a la preocupación. Si nosotros dejamos nuestra mente sin vigilancia, que por cierto en esta parte del texto habla mucho de la vigilancia que tenemos que tener en nuestra mente va a ir a estar divagando y buscando preocupaciones de rango inferior. El milagro elimina la necesidad de tener preocupaciones de rango inferior. Entonces, si desde el ego, desde una mente no entrenada, el ego tiene la necesidad de estarse preocupando. Y fíjense que si nosotros no estamos pendientes, tenemos como la tendencia a estarnos preocupando por de todo, al punto de que el otro día yo les decía, demos cuenta la tendencia que tenemos a la culpa y la atracción que tenemos tan grande a estarnos inventando problemas. ¿Por qué? Ese es el ego. El ego en su sistema de pensamiento necesita estar preocupado. Cuando nos damos cuenta de esto, ya vemos las preocupaciones de otra forma. No nos negamos que estamos preocupados, pero decimos, ok, ya estoy en el ego total. El milagro elimina la necesidad de tener preocupaciones de rango inferior. Corrige, porque claro, hay una parte del texto más adelante que dice que no nos imaginamos todo el espacio que el ego tiene ocupado en nuestra mente. ¿Se acuerdan que yo una vez le dibujé así como una especie de nuestra mente y le puse muchos circulitos? Y yo le decía, estos son pensamientos egoicos. Dice, no te imaginas la cantidad de espacio que tiene el ego en la mente. Entonces dice, puesto que es el milagro elimina la necesidad de tener preocupaciones de rango inferior. Puesto que es un intervalo de tiempo fuera del patrón habitual, las consideraciones normales con respecto al tiempo y al espacio no le aplican. Cuando obres un milagro, yo haré los arreglos necesarios para que el tiempo y el espacio se ajusten a él. Hola Pati, a ver, está entrando también, acaba de entrar Pati, ahora está entrando Fermín. Entonces dice, puesto que es un intervalo de tiempo fuera del patrón habitual, acuérdense de los principios de los milagros, que colapsa el tiempo, ¿no? Colapsa lo que es el pasado, colapsa lo que es el futuro. También la semana pasada aquí decía, esto corrige tanto retroactivamente como progresivamente. Entonces esto es lo que es, otra vez está diciendo lo mismo. Hola Monse, otra vez está diciendo lo mismo, que rompe los intervalos de tiempo. El milagro sana con respecto a todo lo que es la temporalidad. Puesto que es un intervalo de tiempo fuera del patrón habitual, las consideraciones normales con respecto al tiempo y al espacio no le aplican, no libera todo. Cuando obres un milagro, yo haré los arreglos necesarios para que el tiempo y el espacio se ajusten a él. Jesús se va a encargar de todo lo que nosotros no nos podemos encargar con respecto al tiempo al obrar un milagro. Es esencial hacer una clara distinción entre lo que se crea y lo que se fabrique.
Toda forma de curación se basa en esta corrección fundamental de percepción de niveles. Ok, nosotros tenemos un poder creador enorme, enorme, enorme. Y dice el curso, no desprecies el poder de tu mente, porque fíjate que todo esto lo hemos fabricado con el poder de nuestra mente. Entonces, es esencial hacer una clara distinción entre lo que se crea y lo que se fabrica. Lo que se fabrica es la proyección, que en otras partes del curso lo llama la creación falsa. Es falsa y por eso se puede deshacer, si no, no sirviera el milagro. Toda forma de curación se basa en esta corrección fundamental de percepción de niveles. Toda forma de curación, cuando el curso nos habla de curación, se está refiriendo a la curación verdadera, a la que está en la causa. No me voy a enfocar mucho ahora porque yo pienso que hoy nos da tiempo de ir a la siguiente parte, que es causa y efecto. Nunca confundas la mentalidad. Hola, ¿dónde empezaste? Empezamos, Fermín, Principios Especiales de los Obradores de Milagros, página 31, capítulo 2. Acabamos de comenzar, este es el primer punto. Bueno, nunca confundas la mentalidad recta con la mentalidad errada. Reaccionar ante cualquier clase de error de otra forma que no sea con un deseo de sanar es una expresión de esa confusión. En esto, si nosotros nos vamos, por eso es que yo les digo que aquí se ve mucho que para entender las cosas, por eso es que uno empieza a leer un curso de milagros y entiende muy poco. Hay que ir un poquito más adelante. Y entonces, por ejemplo, aquí en el párrafo 3 de causa y efecto dice, al elegir el milagro, rechazas el miedo aunque solo sea temporalmente. Te has sentido temeroso de todo el mundo y de todas las cosas. Tienes miedo de Dios, tienes miedo de mí y tienes miedo de ti mismo. Y entonces aquí nos dice, nunca confundas la mentalidad recta con la mentalidad errada. Reaccionar ante cualquier clase de error de otra forma que no sea con un deseo de sanar es una expresión de esa confusión. Cuando nosotros reaccionar ante cualquier clase de error, sabemos que hay esto nos lleva de mil y una formas a lo mismo. Sabemos que hay una clase de error porque no estamos en paz, porque estamos enfadados, porque estamos tristes, porque estamos angustiados, estamos preocupados, tenemos miedo, lo que sea. Ahí estamos allí en la mentalidad errada. Y la mentalidad errada, desde la mentalidad recta, ese error lo único que nos debe llevar es a un deseo de sanar. Eso es lo que nos está diciendo aquí. En la mentalidad recta identifico el error y lo que tengo es un deseo de sanar. No es un deseo de darle más vueltas y de estar preocupado de no sé cuánto. Es de soltar eso. Lo que deseo es de sanar. Mi deseo es sanar. Lo que deseo es estar en paz. El milagro es siempre la negación de ese error y la afirmación de la verdad. La verdad es que seguimos estando en Dios. El error, acuérdense, el error primordial es la creencia de que podemos estar separados de nosotros mismos, de Dios, de todo. Solo la mentalidad recta puede corregir de forma que sus efectos sean reales, que sean duraderos, que no solamente sean en el tiempo y en el espacio, sino que sean en toda nuestra vitalidad, sus efectos sean reales. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando desde el mundo nosotros empezamos a atender los efectos y la curación no es real, se va a seguir proyectando. De hecho, lo que no produce efectos reales en realidad no existe. Sus efectos, por lo tanto, son nulos. Al no tener contenido sustancial, se presta a ser proyectado. Al no haber tenido una corrección verdadera en el contenido, se va a proyectar ese mismo error. Ok. Ajá, listo. Entonces, 15. A ver, está entrando Anadalia. Anadalia, estamos en los principios especiales de los obradores de milagro. Número 31, la página. Ok, el poder del milagro para ajustar niveles genera la percepción correcta que da lugar a la curación. Es lo mismo en otras palabras. Ajustar niveles, acuérdense que nosotros tenemos una confusión entre el nivel corporal, el nivel de los efectos, en el nivel de la forma con respecto al nivel del contenido donde está la sanación, que es la causa. Hasta que eso no ocurra, será imposible entender lo que es la curación. El perdón es un gesto vacío a menos que conlleve corrección. Sin esta, lo que hace es básicamente juzgar en vez de sanar. Aquí ya nos empieza a llevar más a la expiación, al verdadero perdón, que desde el ego, el perdón es un juicio que emitimos. Este es culpable, yo soy culpable,
esto es cierto, vamos en un juicio, pero allí no hay sanación. El perdón es un gesto vacío, a menos que conlleve corrección en la mente. Acuérdense que el ego, creo que lo dice en el texto, en el capítulo 6 o 7, dice, el ego puede utilizar todo para su plan, puede utilizar un curso de milagros para su plan. Entonces, si esto no se entiende, dice, el perdón es un gesto vacío a menos que conlleve corrección. O sea, queremos corregir a una persona. Si cometiste un error y lo debes corregir de esta forma. Pero no es eso, es corrección en la mente. Mía, un curso de milagros siempre nos hace trabajar solo con nosotros mismos porque realmente no hay el otro es mi espejo. A ver, ok, admitir. El perdón, que procede de una mentalidad milagrosa de corrección, tan solo ofrece corrección. No posee elementos de juicio en absoluto. La frase, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no evalúa en modo alguno lo que las personas en cuestión están haciendo. Es una petición a Dios para que sane sus mentes. En ella no se hace referencia al resultado del error, pues eso es irrelevante. Esto es muy bonito porque uno se imagina que cuando Jesús está diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, uno dice, ok, no está evaluando, pareciera que estuviera evaluando lo que ellos están haciendo, pero los está viendo desde el perdón, desde el ego, y aquí nos está hablando de otra cosa. Ahí lo que hizo fue pedir a Dios para que sane sus mentes. En ella no se hace referencia al resultado del error, pues eso es irrelevante. Tiene que ver mucho con la mentalidad milagrosa, en la que aquí nos estaba diciendo en el punto 1 de no tener preocupaciones de rango inferior. Ay, qué pachote. Bueno, el perdón que procede, ok. El precepto, sed de un mismo sentir. Se me fue aquí. Ya. Sed de un mismo sentir es la aseveración. Jesús en un curso de milagro nos muestra muchas partes de la Biblia con el verdadero significado que tenían las palabras. En otras dice que está perfecto y en otras lo cambia sin criticar y sin juzgar. Simplemente pone cómo tiene que hacer. De hecho, más adelante también él explica que, que a nosotros nos trata como niños, ¿no? Entonces dice, no te puedo decir lo que no debes hacer, sino directamente lo que tienes que hacer. Y eso tiene que ver mucho también hasta con la PNL, ¿no? De que hay que decir exactamente lo que se tiene que decir y dar la dirección apropiada y no darle muchas vueltas, porque acuérdense que en un curso de milagros no quiere estar perdiendo el tiempo. Entonces dice el precepto, sed de un mismo sentir, es la aseveración que exhorta a todos a estar listos para la revelación. Sed de un mismo sentir, que todos deseen lo mismo. Mi ruego, haced esto en conmemoración mía, es una petición a los obradores de milagros para que colaboren conmigo. Estas dos aseveraciones no pertenecen a un mismo orden de realidad. Solo la última entraña una conciencia de tiempo, ya que recordar es traer el pasado al presente. Haced esto en conmemoración mía. Ahí sí dice, vale, acuérdense de mí. Solo la última entraña una conciencia de tiempo, ya que recordar es traer el pasado al presente. El tiempo está bajo mi control, pero la eternidad le pertenece a Dios. En el tiempo existimos unos con otros y unos para otros. En la eternidad coexistimos con Dios. El tiempo está bajo el control de Jesús, pero la eternidad le pertenece a Dios. Y entonces Jesús, que está bajo el control del tiempo, fíjense cómo nos lleva al punto. El milagro colapsa el tiempo. El milagro es parte del proceso de la expiación. Jesús está encargado del proceso de la expiación, por lo tanto el tiempo está bajo su control. ¿Y qué hace el milagro? Colapsa el tiempo. El tiempo está bajo mi control, pero la eternidad le pertenece a Dios. En el tiempo existimos unos con otros y unos para otros. En la eternidad coexistimos con Dios. Aquí estamos unos con otros. Aquí, por eso la parte de las relaciones es tan importante en un curso de milagros, que muchas veces como se quiere llevar un curso de milagros a lo que nosotros queremos, y como tenemos la tendencia a querernos separar desde el sistema del pensamiento del ego, esta parte de que existimos unos con otros y unos para otros, como que la pasamos por alto. En la eternidad coexistimos con Dios. De hecho, fíjense que aquí nos lleva mucho al detenimiento, al recordar que somos uno con Dios, pero
recordamos que somos uno con Dios en las relaciones con nuestros hermanos. Entonces, fíjense, nos está hablando de que Él tiene el control del tiempo. Esta parte que yo se las he dicho mucho, bueno, los que hemos estado en psicoterapia o en otras cosas, es muy importante. Y viene, esto lo explica en el libro Ausencia de Felicidad, donde Bill tenía que dar una conferencia y él no la quería dar. Entonces, Jesús le explicaba a Helen para que le dijera a Bill, mira, que vaya con confianza para allá. Yo he hecho todo lo que se ha tenido que hacer para que el Bill dicte esa conferencia. Así que dile que yo voy a estar encargado de todo. Y de ahí vino aquí vino esta oración tan importante. Dice, puedes hacer mucho en favor de tu propia curación. ¿Qué es curación? Del miedo, de creer que estamos separados. Acuérdense que el primer error es creer que estamos separados. Y entonces por eso es que nos lanza aquí antes de que en el tiempo coexistimos unos con otros y unos para otros. Entonces, en el tiempo, Jesús está con nosotros y está para nosotros. Y nosotros para Él y con Él. Entonces por eso dice, puedes hacer mucho en favor de tu propia curación y la de los demás, si en situaciones en las que se requiere tu ayuda, piensas de la siguiente manera. Esta fue una oración que se la dio en principio a Bill, pero le dijo a Helen que la incluyera en un curso de milagros porque era básica para que supiéramos que en muchas cosas realmente Jesús es el que ha hecho todos los arreglos para que nosotros podamos estar allí. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Cuando uno dice esta oración es que uno se alivia, uno deja todas las preocupaciones de rango inferior a otro lado, en otra parte. Pero realmente vino de allí. Esa parte de lo interesante de ver un poquito la historia del curso.